o si no, usted lo puede. Leo el contexto, el contenido de Colosenses, ¿no? Que dice, ¿quién esto es sobre lo que te habla este capítulo de Colosenses, esta carta, y te habla sobre quién es Jesús. Dice, desde los primeros días del cristianismo, nunca han faltado las teorías y las respuestas para esta pregunta. La carta de Pablo a los Colosenses también se ocupa de esta cuestión, porque el apóstol necesitaba combatir las ideas paganas que se estaban infiltrando en la iglesia. Pablo nunca había visitado a los creyentes en Colosas, pero estaba preocupado por ellos y por eso les advertía contra aquellos que promovían teorías acerca de Jesús en las que mezclaban ideas bíblicas y paganas. Atención con esto. Esto es un peligro. Estos falsos maestros habían tomado elementos de la magia, de la astrología y del judaísmo y habían producido una doctrina que enseñaba que Jesús no era más que un ser angelical. Y para corregir esta perspectiva, Pablo enfatiza en la deidad de Cristo y enumera varios títulos de Jesús que destacan su condición única, tales como imagen visible del Dios invisible, aquel por medio de quien Dios creó todo lo que existe, cabeza de la iglesia y supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. En esta carta instruye a sus lectores sobre la nueva manera de vivir que deben mantener en Cristo y finalmente concluye la carta después de expresar varios saludos personales. Hermana Elena, ¿puede leer, por favor, Colosenses 2, del 6 al 10? Amén. Lo leo en el nombre del Señor y dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Gracias, hermana Elena. Amén. Gracias a usted. Fíjese lo que está diciendo aquí, ¿no? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Comienza. Entonces, Pablo está diciendo que de la manera que recibieron, ¿no? En el pasado, esa es la misma manera que debemos de andar en él. Pero la pregunta es, ¿qué recibieron? Recibieron al Señor Jesucristo. Y de la misma manera sí debemos de seguir andando, continuando. Ahora nosotros, todos nosotros hemos recibido el Evangelio. El Evangelio dice que es la buena noticia. Y no sé qué piensan, qué es la buena noticia, qué es el Evangelio. ¿Qué piensan? No sé si alguien quiere decir algo. ¿Qué es? ¿No? La buena noticia es Cristo. Y la buena noticia es el Evangelio. ¿Y cómo? ¿Por qué dirán? ¿Por qué el Evangelio es Cristo? ¿No? Bueno, entonces tenemos que ir a Lucas capítulo 2 y a partir del versículo 8 habla de que un ángel se le presentó a unos pastores. Y en el versículo 10 dice lo siguiente. Un ángel, ¿no? Dice, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. O sea, buenas noticias. Os estoy dando buenas noticias de gran gozo. Y dice que será para todo el pueblo. Y ahora, dos puntos. Y dice la buena noticia.
¿Cuál es la buena noticia? Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El ángel les estaba dando una noticia, una buena noticia, y esa noticia era Cristo. Por lo tanto, el Evangelio no es una palabra dada en una fecha en el tiempo. El Evangelio es una persona, y esa persona es Cristo. Nosotros sin Dios, sin nada, sin vestigio de Dios en nosotros, no es que anduviésemos en pecado, sino que éramos pecado. Nosotros éramos pecado. Y ahora Jesús se nos presentó como la puerta en Juan capítulo 10, versículo 9. Y ahí dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. En- Así que todos los que creímos en ese mensaje, ¿no?, del Evangelio, de una manera espiritual o milagrosa, hubo una transformación en nosotros, pero aunque no entendíamos del todo de lo que trataba, ¿no? Fuimos, eh, fuimos trasladados de un reino de muerte a uno de vida. Fuimos trasladados de las tinieblas al reino de luz del Hijo amado. Y repito, pasamos por esa puerta sin entender mucho, pero pudimos experimentar algo que habla el Salmo 23, ¿no? Que dice, estamos en delicados pastos, pudimos estar junto a agua de reposo, incluso sentir descanso, y por fin hay alguien que pastorea nuestra alma desamparada, por fin. En esa puerta se dieron muchas cosas. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Fuimos aceptos en el amado. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Hubo redención por su sangre. Fuimos redimidos. Fuimos dotados de sabiduría, de entendimiento. Y en la puerta también fuimos reconciliados y reunidos en Cristo. Pero, pero realmente pasaron todas esas cosas y en ese inicio no sabemos expresar, no entendemos bien lo que nos pasó. O sea, nuestras expresiones no son completas. Entonces, más o menos igual que le pasó en Juan capítulo 9 cuando Jesús sanó a un ciego, le dio la vista a un ciego, y los fariseos le preguntaban, lo tomaron, y empezaron a preguntarle cosas, y le dijeron algo así, quien te sanó es un pecador, le dijeron. Y el ciego decía, yo de verdad, yo no sé si es pecador o no, lo único sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Eso más o menos nos pasaba a nosotros, que no sé qué me pasó. Si yo empecé a orar, digo, voy a tener fe, voy a pedir, pero no entendemos verdaderamente lo que pasó ahí, no entendemos. Esa puerta de entrada es gloriosa, pero es gloriosa a su tiempo, y aquí hay un peligro, y es que uno se puede enamorar de la puerta. Y hay un peligro, y es que conforme vaya pasando el tiempo, la puerta se convierta en nuestra experiencia permanente de Cristo. Y no debe de ser así, porque Cristo no es una experiencia del pasado. Cristo es una realidad presente, una realidad viva, y que ocurre en nuestro camino con Él. Así que si pasa el tiempo y pasa el tiempo y alguno de nosotros todavía no tiene claro, no entiende lo que ocurrió en esa puerta, quiere decir que todavía estamos ahí, que todavía no hemos empezado a recorrer el camino en Cristo, si no entendemos. Pero
todo lo que ocurrió ahí, cuando lo voy a entender más profundamente en el camino. En el camino es cuando empezamos a entender más profundamente. La puerta es gloriosa, pero hay un peligro, y es que querer volver a sentir la experiencia que tuvimos en la puerta. Cuando Dios mandó fuego a la ciudad de Sodoma, ¿qué pasó? Esta mujer que iba caminando y quiso sentir o quiso ver lo que tenía atrás, ¿qué le pasó? Se quedó ahí, se convirtió en una estatua. No sé si de piedra o de sal, se quedó ahí. Imagínense que Pablo quisiese recrear en todo momento la experiencia que tuvo en el camino a Damasco, cuando se le presentó la luz que era más fuerte que la luz del sol y que decía, Pablo, Pablo, imagínense que Pablo dijese, ay, yo quiero experimentar eso, quiero experimentar y vuelve al inicio, al origen. Eso sí es cierto que en la puerta tenemos una experiencia viva, pero que no carecemos de total entendimiento. Hay cosas que no entendemos, pero debemos de empezar lo mejor y lo mejor viene en el camino, ¿m? Porque en la puerta fuimos plantados en Cristo, plantados, pero versículo 7 de Colosenses, capítulo 2, dice arraigados y sobreedificados. En la puerta fuimos plantados, pero en el camino ahí somos ya arraigados en Él. Vamos a empezar a echar raíces en Cristo. Y si nos quedamos en la puerta, ahí nuestro entendimiento todavía nos lleva a decir cosas como es lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo entiendo, pero no lo que la palabra dice, no lo que Cristo dice, lo que está diciendo. Repito, la puerta es gloriosa, pero es inicial, es un inicio. Y si Dios dijese, vale, os dejo ahí en la puerta, ¿qué pasaría? Que tendríamos una fe débil y carente de fundamento. Y eso tiene que ir ocurriendo en el camino. Fíjense el ejemplo del pueblo elegido, Israel. Estaba en Egipto, fueron rescatados por Dios de la esclavitud, pero ellos seguían teniendo a Egipto en sus corazones, tenían la idolatría, solo pensaban en ellos mismos y no en Dios. Pensaban en el alimento, en la comida, en el agua, en el calor, en no sé qué, solo en ellos. Igual que nosotros cuando entramos por la puerta hemos experimentado algo hermoso, una cosa que proviene de la gracia de Dios. Pero hay un largo camino que es en espíritu, es interior, y el cual Dios tiene que desterrar completamente a Egipto de nuestro corazón, que todavía tenemos en el corazón. Así que esta declaración de Pablo es sorprendente, sorprendente cuando dice, de la misma manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. O sea que el Evangelio no es un mensaje inicial, sino que el mensaje es la persona de Cristo que nos va a llevar de principio a fin, nos va a pasar por la puerta, vamos a continuar por el camino, pero siempre con la mirada puesta en la meta es Cristo también. ¿M? Así que no nos podemos quedar en el inicio. Así que en el camino debemos de entender cosas que no es por nuestra capacidad, que no es por nuestras fuerzas, que no es por nuestro conocimiento, que no es... Entendemos también cosas como que la fe, no tengo que ejercitar la fe, no tengo que aumentar la fe, porque nosotros recibimos a una persona que tiene todas esas virtudes. Cuando recibimos a Cristo, recibimos lo que Él tiene, amor, paz, gozo,
¿Qué más? Todo eso. Entonces recibimos eso. Pero, y eso no es que no estuviese, no es que no estuviese en el inicio, no es que no estuviese, sino que eso estaba oculto todavía para nosotros. Y el velo somos nosotros mismos, nuestro entendimiento, que todavía es pequeñito. Así que eso no podemos verlo. Por lo tanto, es necesario el camino. Es necesario el camino. Otras cosas que son interesantes de la puerta es que entramos solos. Cada uno entra individualmente, pero en ese camino, hermano, ¿a quién conocemos? A una familia en Cristo. Aquí estamos, hermano. ¿Eh? Eso es hermoso. Por la puerta entramos solos, pero ya comenzamos a recorrer el camino como familia. Ahí en la puerta es cuando conocemos verdaderamente al Señor. Porque antes sabíamos de Él, sabemos de Jesús, del niño Jesús, de la Navidad, sabemos de tal, pero no lo conocemos. Y ahí es cuando lo conocemos. Pero en el camino comprendemos y nos damos cuenta que ese entendimiento y el crecimiento es corporativo, o sea, es conjunto, ¿eh? Es de todos. Tenemos que ir en ese mismo camino, en ese mismo entendimiento. ¿Por qué? Porque Cristo nos da su mente, su espíritu y su mente. Toda esa mente tiene que formar en nosotros esa unidad, ¿eh? Ese crecimiento es conjunto. Así que estamos entendiendo acerca de todo lo que ocurrió por medio del Evangelio. Estamos entendiendo también que nada de lo que sale de la boca del Señor es básico o rudimentario, absolutamente nada, nada. Porque aún la más mínima palabra del Señor es eterna, es verdadera, está llena de espíritu, es vida, todo lo que sale, lo más mínimo. Entonces, en Cristo no hay rudimentos, no hay nada básico. Lo que hay básico, lo que hay rudimentario es nuestro entendimiento de lo que ocurrió ahí todavía, en ese inicio. Entonces es importante lo que dice la carta de Hebreos, no se sabe el autor, capítulo 5 versículo 12 y dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, les dice, después de tanto tiempo ya deberíais de ser maestros, pero todavía necesitáis que se os explique los rudimentos de las palabras de Dios, o sea, lo básico. Y todavía después de tanto tiempo necesitáis leche en vez de alimentos sólidos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se quedaron en la puerta y todavía no están transitando el camino. Mire, hermanos, hay, todavía hay quien dice, oren por mí, hay quien dice, oren por mí, porque yo no siento la presencia de Dios, porque yo no entiendo, ya no siento a Dios, no siento, no lo siento, ¿eh? Y no va por nadie. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir, ok, bienvenido al camino, bienvenido, estás transitando, estás empezando a transitar el camino, estás empezando a entender que nuestra fe no se sustenta por lo que siento, ¿m? No se sustenta por lo que siento, sino por la verdad de la palabra. Lo que nos sustenta no es ni el día, ni la noche, ni la alegría, ni la tristeza, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que yo creo, lo que no creo. Lo que nos sustenta es la verdad, y la verdad es Cristo. Y Colosenses, leyó la hermana Elena, capítulo 2 versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él. Estamos en Él
y ese sustento nos hace completos, o sea, que en Él no nos falta nada, solo que todavía no lo entendemos. Estamos aprendiendo a entender eso. Aquí lo dice la palabra, la palabra se explica por sí sola. Estáis vosotros completos en Él no nos falta nada. Cuando todavía vivimos y vivimos y vivimos y vivimos en necesidad. ¿Mm? Porque no entendemos esto. Por eso se nos tiene que revelar la verdad, transitando en el camino. Entonces hay peligros en este camino y los peligros del camino siempre van a estar relacionados con la inconstancia. Los peligros son los desvíos. Y más si al principio caminamos torpemente. Por eso Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y aquí no habla de otra, no habla de budismo, no habla de otro tipo de religiones, no, habla de engaños de la verdad. Habla engaños de personas que vienen engañando que meten eh, la palabra, la Biblia, con otras cosas parecidas y te engañan. Y dice, huecas sutilezas, son sutiles, ¿eh? Son muy parecidas, pero son sutiles, no es la verdad. El peligro está si dejamos de oír, el peligro está si dejamos de oír lo que Dios dice y lo cambiamos por alguna otra voz, que puede ser la voz del mundo, la voz de cualquier filosofía, incluso la voz de nuestro viejo hombre, que se queda mirando una experiencia pasada y que cree que por ese conocimiento va a llegar a Cristo, pero va a ser engañado, porque no es lo que nosotros creemos, es lo que la palabra dice. ¿Eh? Un poquito más adelante, Colosenses 2, el versículo 18, dice, leo otra versión para que se entienda. Traducción del lenguaje actual. Dice, nadie os prive de vuestro premio. Pero nadie, ¿quién es esa gente? ¿Por qué dice que nadie os prive? Pero habla y hace un resumen de quiénes son esas personas. Y dice, esta versión, ¿no? La TLA. Son gente que adoran a los ángeles y a que aparentan ser humildes, dicen que ven visiones, pero mienten. Son orgullosos y piensan cosas malas. Esa gente no está unida a Cristo. Eso dice. Entonces nos podemos desviar, nos podemos desviar perfectamente cuando creemos y pensamos que todavía es por nuestro entendimiento, por nuestra capacidad. Eso es falso conocimiento. Eso es falso conocimiento. Ese conocimiento no proviene de Cristo, sino proviene de nosotros. Creemos y no debemos de creer. Así que nos desviamos porque oímos otras voces. Y bueno, la pregunta es cómo transitamos el camino, ¿no? Si se nos revela, vamos a entender que la mente de Cristo está obrando en nosotros, dándonos entendimiento. No solo nos da entendimiento, nos da sus ojos, nos da sus oídos, para que arraigados y cimentados en Él, en Él, en todo momento, y no en un hecho pasado ahí en la puerta, y no solo en lo que podemos ver u oír, Cristo tiene que ser visto en nosotros, tiene que ser visto en nosotros. No consiste en un estudio bíblico impresionante,
y en ese estudio bíblico le expliquemos a alguien sobre un Cristo histórico, sino que tiene que ser Cristo visto en nosotros. Tenemos que expresar a Cristo porque comemos de Él y no de otras sutilezas. Comemos el verdadero pan de vida. Por lo tanto, expresamos lo que comemos. Entonces hay que tener cuidado, cuidado, cuidado con ciertos cursos que hacemos, cuidado con ciertos ministerios, cuidado con leer libros escritos por personas que dan sus opiniones, cuidado con nuestras propias emociones, ¿eh? A veces nos pueden engañar, mira, haz este curso te doy un título, te doy un diploma. Eso es un título de papel, pero la palabra de Dios dice que nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo y que nosotros somos, ese es el título que tenemos, hijos de Dios, ¿eh? No es un título de papel, de un curso, de tal, que fui a tal sitio, no, no. Nosotros somos hijos de Dios, porque nuestro alimento es el pan de vida y no un sustituto del pan de vida. Y si no nos alimentamos bien, no vamos a expresar a Cristo, sino vamos a expresar a alguien parecido. Es importante, tenemos que nosotros disminuir para que Él crezca en nosotros y así pueda ser Cristo visto en nosotros. Pero para eso tenemos que sortear muchos peligros del camino, muchos peligros. ¿Mm? Así que, hermanos, Dios en cada día tiene que lograr su propósito en nosotros. No un propósito final, ahí un objetivo, no, no, no. Sino cada día es una oportunidad que Dios nos da para lograr lo que Él quiere en nosotros, ¿eh? Y nosotros ser obedientes, nosotros ser obedientes. Sería hermoso que un día nos levantemos. Gracias, Señor, gracias. Estoy aquí en ti y para ti. Tú me hiciste, yo te pertenezco. No sé hoy lo que me acontece, pero que se haga tu voluntad en mí el día de hoy, que se haga tu voluntad. Porque solemos pedir, pon personas delante de nosotros, pon personas para que poder compartir. Y no, no aparecen. ¿Cuándo aparecen? Cuando Él quiere. Y cuando Él quiere, de repente sentimos una cosita, y nos hace mirar, ahí esa persona tengo que ir para allá. Y ahí es cuando tengo que ir. No cuando yo quiero, cuando Él quiere. Ese es estar atento a ese sentir, a su voz, cuando nos dice ahora, ahora. Así que Dios los bendigo, hermanos, hermanas, gracias, gracias. Y estemos atentos a lo que nos enseña, ¿eh? Estemos atentos. Que Dios logre en nosotros cada día, hermano. Amén.